Adelante, doctor, en la plataforma de televisión. Muy bien, gracias, Joel. Entonces, les decía pues de que la OEA ha hecho sus primeras actividades en el Perú y ha encontrado un país tranquilo, ¿no? Salvo problemas menores de, digamos, protestas minoritarias de algunos sectores pitufos de la politiquería derechista, y después todo tranquilo, ¿no? No hay paros en el Perú, no hay movilizaciones trascendentales, no hay anarquía, hay estabilidad. Por algo somos un país que es la tercera mejor economía de la región. Hemos crecido en exportaciones, estamos creciendo en inversiones, tenemos la inflación más baja de toda la región. O sea, la OEA ha confirmado lo que el presidente de la República había expuesto en otros foros, y lo único que ha hecho es visitar a los tres poderes del Estado, les decía, ejecutivo, legislativo y judicial, nada más. El Ministerio Público no es un poder del Estado. El Ministerio Público es un simple operador de la justicia, nada más. Es un simple operador de la justicia, pagado por todos los peruanos, ¿no? Listo, eso es todo. Entonces, la OEA ha visitado en sus palacios, ¿no es cierto?, a Pedro Castillo primero, fue recibido por Landa Arroyo, luego ha ido al Congreso de la República, lo ha recibido el presidente Julián Zapata, y luego ha ido al Poder Judicial. Ya está. Lo primero que he tenido que preguntar a la OEA es, señores del Poder Judicial, ¿gozan ustedes de independencia y autonomía en su actividad? Sí, señor. Muy bien. Señores del Poder Legislativo, ¿gozan ustedes de autonomía e independencia en sus gestiones? Sí, señor. Muy bien. Y el Poder Ejecutivo obviamente sí ha presentado la lista de lavandería de todos los ataques del cual es víctima por parte de la derecha parlamentaria, la prensa grande, los grupos de poder, ¿no es cierto?, y las mafias. Eso está clarísimo. Hemos escuchado a la Junta Directiva del Congreso, con William Zapata a la cabeza, decir que han acusado al presidente de delitos de las carpetas. Lo que han hecho es presentar las carpetas del Ministerio Público en la mesa de la Junta Directiva del Congreso y decir, pues sí, eso le hemos dicho, ¿no? Que el presidente está investigado, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más van a decir? Conclusión, la OEA lo tiene claro en este momento. Hay un grupúsculo pequeño en el Perú, pero con muchísimo poder. Tiene prensa, tiene recursos económicos y financieros, tiene elongaciones político-militares. Entonces, es un grupo poderoso que trata de ahorcar al presidente de la República. Eso lo tiene claro. Estoy completamente seguro, la OEA. Y, de otro lado, tenemos la cuestión de confianza, que ha puesto en jaque al Congreso de la República, y que el Congreso ha dicho de que eso no procede, que no está de acuerdo a la ley, qué sé yo, se han quejado. La OEA simplemente toma nota, ¿no? Toma nota de ello y se acabó el tema, ¿no? Entonces, me parece que el presidente Castillo se ha notado un punto de oro con la visita de la OEA aquí en Perú, porque de toda esta tranquilidad y esta paz social, política, económica, financiera, cultural que ha encontrado la OEA, los únicos que se mueven, ¿no es cierto?, en forma de epilépticos, es la derecha parlamentaria o la zona fascista de la política peruana. No más. Entonces, es un punto de oro para el presidente de la República el que la OEA haya venido, y creo que sus conclusiones van a ser muy claras. Van a ser muy claras al respecto, en el sentido de que hay una intención de obstruir al presidente de la República. Y lo más importante, y con esto terminamos esta parte del análisis inicial, el Congreso de la República
y el Poder Judicial han tratado a Pedro Castillo como si fuese un hombre blanco de 2 metros, ojos azules, cabello rubio. Lo ha tratado ante la OEA como si fuese un nórdico, como si fuese Roger Moore cuando filmó la famosa saga de Agente 007. Para nada han mencionado que lo odian porque es marrón, como este conductor que se dirige a ustedes, porque tiene cara de guaco, como este conductor que se dirige a ustedes, porque es mestizo, porque es cholo, porque es indio, porque es campesino. Eso no le han dicho a la OEA. El Congreso de la República, hoy, ante la OEA, ha tratado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, como si fuese un hombre blanco, de ojos azules, cabello rubio, ¿no es cierto? Muy apuesto él, bellísimo él. Pero la OEA no es tonta, porque los miembros de la OEA saben el gran problema de discriminación y racismo, que no solamente existe en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Y esos no son tontos los que han venido, son políticos trejos, mañosos, matreros. Cada uno en su país son cancilleres, han sido ministros, parlamentarios, y se la saben la de Cuco y la de Caco. Por lo tanto, están completamente conscientes de que acá hay un tema de racismo y que hay un tema de enfrentamiento, ¿no es cierto?, de grupos mafiosos que quieren tomar nuevamente el poder en el país. Muy bien, entonces pasemos a otra cosa. Esa es la fotografía que les doy hoy día, lunes 21 de noviembre, de lo que está pasando en el país. Pura hipocresía de parte de los opositores de Pedro Castillo, ¿no? Han querido marcar hitos en el sentido de que el Congreso es el Congreso y el Congreso hace aquí lo que se le da la gana. Eso es lo que le ha dicho a la OEA el Congreso. Marta Moyano, Muñante y William Zapata han sido muy expresos y taxativos sobre este tema, y la OEA toma nota. El Congreso, tomen nota, estimados amigos, el Congreso se cree un Estado dentro de un Estado. El Congreso se cree por encima de la Constitución política. Ya estamos hablando de tiranía, ojo, ya estamos hablando de despotismo politiquero fascista en el Perú, porque el Congreso, vuelvo a repetir, se cree ser un Estado dentro del Estado peruano, intocable e intocado, y además el Congreso cree tener supremacía sobre la Constitución política peruana. Entonces, el premier Aníbal Torres los va a poner en su sitio en estos días que vienen. Estoy completamente seguro. Por lo pronto, este Parlamento que se cree ser un Estado dentro de un Estado, que cree tener un aforo casi divino, tipo monárquico, ellos se creen arriba de la Constitución, pues han cometido errores garrafales, como el de acusar por traición a la patria al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Y resulta que ya se dieron cuenta, después de la paliza que les han dado en el Tribunal Constitucional, que tienen que archivar ese mamarracho que denuncia penal por traición a la patria, presentado por supuestos constitucionalistas, ¿no es cierto? Como, creo que ahí estaba Lourdes Flores, estaba Huevo Duro, ¿no?, Altuve y otros más. Tan es así, estimados amigos, que el mismo Congreso de la República ha decidido enviar a la congeladora su guachafa denuncia por traición a la patria. El mismo Congreso, después de la paliza histórica que les dio en el Tribunal Constitucional, sobre todo el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Y al respecto,
hemos preparado parte del video donde interviene este magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, quien pulverizó, aplastó, apostrofó al procurador del Congreso de la República, el señor Yuri García Cano, que había sido fiscal en Huaral, procedente de la Universidad San Martín de Porres. Veamos este primer video donde el procurador del Congreso comete errores graves, demuestra que no conoce derecho, ¿no es cierto? Y sobre todo causa la ira del magistrado Gutiérrez Tixe. Veamos, a ver, por favor, Joel, el primer video. Bien, conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y es parte de nuestra normativa penal, el hecho... me piden mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el abogado, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso. Sí, a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que considera, obviamente, en este informe es el hecho de antes de las intenciones que aparentemente habría tenido el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado pues a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista, es la de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si es que vemos el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la subcomisión, por lo que lo califique un acto de tentativa. Conclusión, la opinión es un delito en grado de tentativa, señor. La opinión de la subcomisión. Qué pena. Creo que no es necesario ser abogado para entender que este señor, no sé si habrá estudiado Derecho, o no sé. La verdad, me da mucha pena, mucha lástima. No sé si habrá dado examen de grado, pero no conoce lo más elemental. El artículo 2, numeral 3 de la Constitución Política, dice claramente que no hay delito de opinión. Y Jaime del Castillo, en su primer programa inaugural, felizmente que está grabado, les dijo, refutando al ex magistrado constitucional Ernesto Blume Fortini, les dijo que los fundamentos que se traen abajo, ese mamarracho de denuncia sobre traición a la patria, se fundamentan en el artículo 2, numeral 3 de la Constitución Política, en la cual dice que hay libertad de creencias, libertad de ideas, y no hay persecución por delito de opinión. Es lo que le dice muy ofuscado el magistrado constitucional. Le dicen, el delito y la opinión es delito, le dice. O sea, como diciéndole, mejor cállese, señor, ¿no? Pero se queda herido el magistrado constitucional y lo revuelca, jurídicamente hablando. Lo baja del caballo y lo revuelca, porque le hace una pregunta ofensiva para cualquier hombre de derecho, para cualquier estudiante de derecho que ha estudiado lo que significa el tipo penal, la imputabilidad, la culpabilidad, el iter criminis. Los que saben derecho saben de qué estoy hablando. Veamos este segundo video donde el magistrado termina de pulverizar a este procurador del Congreso. de ministros, una iniciativa legislativa, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental. Usted pretende que la figura de traición a la patria, a partir de la interpretación que se está haciendo, va a condenar la opinión propiamente, o es que el presidente de la República desarrolló mayores acciones después de opinar tal como lo realizó
en los medios de comunicación. ¿Alguna acción posterior realizó en concreto para concretizar? Materialmente, como lo ha descrito el señor magistrado, no vemos eso en el informe. Ningún pronunciamiento, como dice usted, material. Muy bien, entonces, este video, estoy completamente seguro, ya está siendo utilizado por todas las facultades de Derecho que se precian de tal, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Es que el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es ser leal vigilante de que la Constitución política sea respetada, que no sea alterada, que no sea mal interpretada. Y ni siquiera el magistrado Gustavo Gutiérrez Tirce entró a temas constitucionales, entró a temas penales, bajó el nivel al abogado, le dijo, oiga, pero ¿qué otra actividad más ha hecho el presidente, además de pensar, como diciendo, sálvate, pues, hijito, sálvate, que estás hablando tontería? Y el procurador, definitivamente, parece que le han dicho, los parlamentarios fascistas, derechistas, le han dicho, anda nomás, no hay problema, el tribunal está con nosotros hemos puesto ese tribunal, y ese tribunal tiene que hacer lo que nosotros le decimos, compadre, anda nomás, habla cualquier cosa, y el tribunal va a decir que sí, es traición a la patria. No es así. ¿Qué tranquilidad nos da a los peruanos que existan magistrados como Gustavo Gutiérrez Tirce, que hace respetar la Constitución? ¿Qué tranquilidad? Eleva el nivel jurídico del país, pero también demuestra que hay universidades que deben desaparecer del Perú, porque están sacando profesionales que no son tales. Vayamos a un tercer video que es importante por lo siguiente, porque Jaime del Castillo, en el primer programa inaugural del Verídico, por cierto, por Onda Digital TV, por cierto, también, mencionó el artículo 44 de la Constitución. Es un artículo que yo he enseñado a mis alumnos muchísimas veces. Yo he dictado Derecho Constitucional y Ciencia Política muchos años. Entonces, el artículo 44 es la incorporación de la política integracionista a nivel constitucional. O sea, esta Constitución de 1993 es integracionista. O sea, pone en primer plano la necesidad de que el Perú se integre con sus hermanos vecinos, que haga una política de frontera y que integre a sus países hermanos. Y eso lo tiene pero clarísimo el magistrado constitucional Gustavo Gutiérrez Tirce, quien se remite a doctrina política de la mejor en materia de integración latinoamericana. Escuchemos al magistrado. Esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque estamos hablando de que usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Aya de la Torre, con su propuesta de la integración latinoamericana, a Antenor Orrego, con su propuesta de integración latinoamericana, a Mariátegui, a Basadre, a Víctor Andrés Belaúnde. Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que la opinión es un delito? ¿O como el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, algún nivel de actuación, un decreto supremo, un decreto de urgencia, un acuerdo de Consejo de Ministros, una iniciativa legislativa, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental? ¿Usted pretende que la figura de traición a la patria, a partir de la interpretación que se está haciendo, va a
condenar la opinión propiamente? ¿O es que el presidente de la República desarrolló mayores acciones después de opinar tal como lo realizó en los medios de comunicación? ¿Alguna acción posterior realizó en concreto para concretizar? Materialmente, como lo ha descrito el señor magistrado, no vemos eso en el informe. Ningún pronunciamiento, como dice usted, material respecto a Consejo de Ministros o algún acto material de esa manera no está postulado en el informe final, señor magistrado. Qué pena, ¿no? Lapidado absolutamente, ¿no? Entonces, el artículo 44 de la Constitución Política, que Jaime del Castillo citó acá en su programa inaugural, dice: es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana. Entonces, Lourdes Flores, Altuve y otros más que elaboraron este mamarracho de denuncia de traición a la patria, demuestran que aquí en el Perú siempre hemos sido engañados por gente fanfarrona, gente que la verdad no está preparada, no tiene el nivel que ellos se preciaban de tener. Es una pena. Y hablando de cosas jocosas, ¿no? Pasemos ya a cosas risibles, ¿no? Nos hemos enterado que Antauro Humala se ha hecho coronar Inca, ¿no? Es algo realmente jocoso, ¿no? Es que Antauro Humala salió haciendo muñequitas de Hello Kitty, después lo quiso negar, pero eso está probado, ahí está en el expediente. Se dedicaba a hacer muñequitas de Hello Kitty y con eso logró salir un año antes, creo, de su condena fijada por el Poder Judicial, y se ha ido nuevamente monte adentro a las provincias a querer sorprender, ¿no es cierto?, a provincianos desinformados. Pero, lamentablemente, como en otro momento y en otra oportunidad lo dije, Antauro ya llegó su final, ¿no? Porque Antauro es un vulgar golpista. Él llegó con el partido de José Antonio Vera de Huancayo, de un PP, recuerdan ustedes, y llegó a un hombre cuestionado de mafioso, como es el caso del ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón. Y recuerdan ustedes que Alarcón hizo mancuerna con Merino y se trajeron abajo, ¿no es cierto?, vía vacancia al presidente Vizcarra. Y el golpista Antauro Humala estuvo ahí. Veamos las imágenes de Antauro Humala y pueden reírse a su gusto, estimado. Decía que Antauro Humala, gracias a Dios, debería retirarse, ya está canoso, anciano, agotado, nunca ha sido un ideólogo, además asesino de 4 hermanos policías, porque hay que respetar a la policía, sobre todo en provincias, que es una labor bastante significativa. Fue asesino de 4 policías, por eso sentenciado a 19 años. Entonces, Pedro Castillo lo liberó porque sabía que era un monigote político que ya no constituye un peligro para el gobierno, al contrario, es un buen distractor, ¿no? Entonces, bien, vayamos a otro tema importantísimo, como hemos prometido. Hoy día vamos a analizar la cuestión de confianza presentada por el venerable maestro, el gran jurista Aníbal Torres Vázquez. Ha sido presentado hace unos días ante el Congreso de la República, cumpliendo con todas las formalidades. Y don Aníbal Torres Vázquez, que ha sido mi profesor, nuestro profesor de la promoción 82, Facultad de Derecho de San Marcos, la cuatricentenaria, él nos dictaba clases, recuerdo, a las 7 de la mañana. Y teníamos que estar, pues, antes de las 7, 6:30, ya teníamos que estar ahí y comprar velas. Comprábamos velas
para poder perdón, iluminar el aula, y nos dictaba contrato don Aníbal Torres Vázquez, y conocemos, sus alumnos, de la gran capacidad que tiene de lógica jurídica y de asimilación de doctrina, de la más última, quintaesencia jurídica. O sea, estamos completamente seguros, los que lo conocemos, que es un hombre que trabaja con anterioridad sus exposiciones, ¿no es cierto?, y sus propuestas. Esto es lo que ha pasado con la cuestión de confianza, donde él prácticamente pone en jaque al Congreso de la República. Utiliza el artículo 133 de la Constitución, que es muy amplio, conforme ha dicho el Tribunal Constitucional, y le plantea una cuestión de confianza para derogar la ley 31399, ¿correcto? Que es una ley candado en contra del referéndum. Porque la Constitución dice que el artículo 32 de la Constitución Política dice pueden ser sometidas a referéndum. La Constitución, 1. La reforma total o parcial de la Constitución. 2. La aprobación de normas con rango de ley. Las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de las personas, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Pero una norma ordinaria, estimados amigos, no puede oponerse a una norma constitucional. Y la Constitución Política dice, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces Aníbal Torres Vázquez se coge de este artículo 32 y pide que se derogue la ley 31399, que es una simple ley ordinaria que está por abajo de la Constitución, y que esa ley dice que no se puede hacer referéndum sin que previamente el Congreso dé autorización, lo cual es una norma anticonstitucional, ilegal. Y por ahí los agarra el premier Aníbal Torres. Escuchemos a don Aníbal. Bien, tiene la palabra el señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Adelante, señor premier. Señor presidente del Congreso de la República, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas, ministras, ministros, el motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día. Proyecto de ley que deroga la ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, que en adelante denominaré proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo, llamada también ley anti-referéndum, respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros, tal como consta en el acta de sesión del Consejo que también presentaré aquí, fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del Gobierno para el periodo 2021-2026, aprobado mediante el Decreto Supremo 164-2021 PCM, particularmente relacionada con el sexto eje, en lo que respecta al fortalecimiento del sistema democrático. Muy bien. ¿Qué dice ese artículo 31399? Tiene un único artículo.
que modifica precisamente los artículos 40 y 44 de la ley 26.300. ¿Correcto? Dice el artículo 40, no pueden someterse a referéndum las materias y normas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución y aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política. Y el artículo 206 de la Constitución Política dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. ¿Correcto? El artículo 44 dice: la convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de 4 meses después de acreditar las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República por disposición del Congreso, de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política. O sea, en resumen, el Congreso quiere poner candado a lo que es el referéndum. Por eso es que Aníbal Torres le dice que es una ley anti-referéndum. ¿Correcto? La fundamentación de Aníbal Torres es límpida, cristalina, porque se basa en los artículos de la Constitución Política. Veamos el siguiente video. A ver. ¿Aló? Don Joel, el siguiente video, si fuese tan amable. A ver. Entonces, el proyecto de Aníbal Torres plantea la derogatoria de la ley 31399, ¿no? La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral sin pasar por la aprobación del Parlamento. Esto es lo que está buscando el premier Aníbal Torres, que el referéndum no tiene que pasar por la vigilancia, por la supervisión del Congreso de la República. Entonces, la cuestión de confianza va por ahí. Eliminen la ley 31399, que es el candado para que el pueblo se manifieste a través de referéndum. ¿Correcto? Entonces, está claro, me parece que hay una limitación de la participación popular directa a través de esta ley 31399 que el premier está pidiendo que se derogue. Y lo más interesante es que el Congreso dice que hay una ley 31355, creo, si mal no me equivoco, en la cual el Congreso de la República solamente aceptará cuestiones de confianza con respecto a temas de política del gobierno. Pues bien, Aníbal Torres astutamente dice que hay un decreto supremo mediante el cual ya se previó el decreto supremo 164-2021 PCM, que es un documento eje, dijo don Aníbal Torres, y que busca el fortalecimiento del sistema democrático. Según este decreto supremo de octubre del año 2021, es política del Estado, es política del gobierno de Pedro Castillo Terrones fortalecer el sistema democrático. O sea, está dentro de la ley del Congreso 31355, si no me equivoco, en la cual dice que el Congreso solo atenderá cuestiones de confianza con respecto a políticas del gobierno. Y aquí tenemos precisamente este tema que está dentro de lo que es una política del gobierno. Por lo tanto, la cuestión de confianza tiene que funcionar, ¿no? Tiene que funcionar, ¿no? El Congreso de la República no tiene otra salida más que aprobar, ¿no es cierto?, la cuestión de confianza, o si la aprueba, quiere decir que se va al tacho de basura la 31399, que es el candado, ¿no es cierto?, contra el referéndum, y si no se aprueba, pues simple y llanamente Aníbal Torres deja el premierato y ya el presidente de la República le queda una cuestión de confianza más para cerrar el Congreso. ¿Ya estará el video, don Joel?
Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, o sea, la 31.399, es una ley ordinaria, no es una ley constitucional. Las leyes constitucionales para derogar o modificar la Constitución se aprueban observando el procedimiento señalado en el artículo 206 de la Constitución. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional lo ha declarado o no lo ha declarado constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas. Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No, lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano. Los congresistas y el presidente de la República han sido elegidos mediante el voto soberano del pueblo por el plazo de 5 años. Y eso se debe acatar, la voluntad del soberano, del órgano originario, del órgano que no está sujeto a limitación alguna, como lo están los poderes constituidos. Este video es fundamental, porque aquí desarrolla temas de fondo. En primer lugar, el mismo Código Civil, eso nos enseñaron cuando éramos simples estudiantes de Derecho Civil, primeros ciclos, en la cual dice, en el mismo Código Civil, la ley se abroga por otra ley, la ley se deroga por otra ley. Y el Tribunal Constitucional así declare constitucional una norma, no quiere decir que ya le puso candado y que esa ley tiene que pervivir 500 años. La ley se deroga por otra ley. Código Civil, ni siquiera la Constitución Política. De tal manera que el maestro está bien parado. Cuando él dice, ¿qué interesa que el Tribunal Constitucional me diga que esa ley es constitucional? ¿Qué interesa si eso es algo declarativo? Es como decir, qué linda la Brigitte Bardot, ¿no? Es algo declarativo. Una ley se puede derogar por otra ley. Por eso plantea la cuestión de confianza. Y además, dice que el poder soberano reside en el pueblo. O sea, 33 millones de peruanos son el poder soberano. Son o somos el poder originario. Y el poder legislativo es un poder constituido. O sea, es una hijuela del poder soberano que es el pueblo. 33 millones de peruanos. Por eso él dice, ¿no? El poder constituido, o sea, el poder legislativo, no puede estar por encima del poder soberano. Es lo que yo les decía al inicio, ¿no? El poder legislativo derechista pretende ser un Estado dentro de un Estado, pretende tener supremacía superior a la Constitución política, y eso es monstruoso. Veamos el siguiente video, mi estimado Joel, por favor, si fuese posible. Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hace. Hubiésemos presentado 2 o más proyectos de ley, planteando 2 o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente, de la misma manera en que ustedes como Parlamento han aplicado mecanismos de control político como interpelaciones y censuras de manera sucesiva e incluso simultánea. Son herramientas con las que contamos y de la forma en que se usan estos mecanismos que evidencian la intención de estos órganos del Estado. Por lo tanto,
Reitero, el objetivo de esto no es ni será iniciar el camino para un cierre del Congreso. Es la primera oportunidad que manifiesto esto, de que el Ejecutivo está facultado para presentar 2 o más cuestiones de confianza, incluso simultáneamente. No lo he manifestado ni siquiera ante el Consejo de Ministros. Y esto en aplicación de la propia Constitución, que en su artículo 2, inciso 24, literal A, se dispone que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y lo que es más, nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. El reglamento del Congreso, en el artículo 86, literal C, establece que es solo en sesión del Pleno que se plantea la cuestión de confianza. Hacemos, por lo tanto, cuestión de confianza sobre la aprobación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo, presentado hace pocos minutos y cuyo cargo estoy exhibiendo para... Decía, la autoridad de Aníbal Torres Vázquez como jurista se hace sentir en este video, en esta parte, en la cual dice en pocas palabras: yo soy abogado sanmarquino, soy maestro de muchas generaciones y sé de lo que estoy hablando, soy autor de varios libros y sé de lo que estoy hablando. Yo como abogado los puedo traer abajo a todos ustedes, les ha dicho, que se creen grandes cosas, señores parlamentarios. Yo como abogado los puedo mandar a su casa, eso es lo que ha dicho. Y me amparo en el artículo 2, numeral 24, literal A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni menos impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, está prohibido el premier Aníbal Torres Vázquez de presentar 2 cuestiones de confianza simultáneamente y pedir cuestión de confianza, valga la redundancia. No, porque no está prohibido. Y dice, nadie está impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Si la Constitución no te prohíbe, puedes hacerlo. Por lo tanto, el Congreso ya está notificado. Puede irse. Un abogado, un jurista sanmarquino como Aníbal Torres, ya les dijo, ignorantes, les ha dicho. ¿Quiénes se han creído ustedes? Parlamentarios de pacotilla. Yo, abogado sanmarquino, los voy a mandar a su casa. Siguiente video, maestro Joel, por favor. Todo esto lo hacemos con absoluto respeto por la autonomía de poderes y de acuerdo con lo señalado en el artículo 51, 126 y 133 de la Constitución Política del Perú, reconociendo que la cuestión de confianza es el mecanismo de control político por excelencia, de última ratio, con el que cuenta el Ejecutivo cuando percibimos que nuestra política general de gobierno se ve perturbada en su materialización, como es en el presente caso. Todo esto lo hacemos con absoluto respeto. ¿Correcto? Entonces, la fundamentación es clarísima. Después él fundamenta sobre el tema de la palabra rehusar, que dice el artículo 136 de la Constitución. Entonces, no es cuestión de que yo te digo, no quiero tu cuestión de confianza, o si quiero, no. Cualquier acto, cualquier manifestación que implique rehusamiento de la cuestión de confianza, se tendrá que ser interpretado así, como rehusamiento, tal como la Constitución lo dice, y Aníbal Torres lo recalca. Veamos el siguiente video, maestro Joel, por favor. Entonces, es importante que escuchemos al maestro Aníbal Torres Vázquez en su fundamentación corta. A continuación, expondré los fundamentos del proyecto de ley respecto del cual se hace cuestión de confianza, así como su necesidad para con la viabilidad política general del gobierno.
El referido proyecto de ley busca remediar una situación producida por la Ley 31.399, que desnaturalizó uno de los derechos más relevantes que se desprenden del texto constitucional y que resulta ser una de las bases del Estado democrático de derecho. Nos referimos al derecho ciudadano, a la participación política del pueblo, de manera directa y sin intermediarios, lo que se materializa, entre otras maneras, a través del derecho al referéndum. El derecho al referéndum es un derecho fundamental, según ha establecido el Tribunal Constitucional, por lo que nos debería ser materia de obstáculo para su ejercicio libre y absoluto. De allí que cuando se aprobó la Ley 31.399, se estableció una valla arbitraria que no se encuentra en la Constitución, que impide el ejercicio de este derecho ciudadano y le otorga al Congreso de la República una facultad que no está prevista en el diseño constitucional. Nadie puede limitar el poder soberano, sino aquellas limitaciones únicamente que constan en la Constitución. Los representantes no pueden ir por encima del poder del representado, que es el pueblo peruano, como he dicho, el poder soberano, el poder originario, el poder que no admite limitación alguna. Muy bien. Entonces, lo que les decía, en pocas palabras, Aníbal Torres Vázquez les ha dicho: ustedes no son un Estado dentro de un Estado. Ustedes no pueden estar por encima de la Constitución política. Ustedes están aquí para cumplir lo que dice la Constitución política. Ustedes son poder constituido y se deben al soberano, que es el pueblo, 33 millones de peruanos. Y si los 33 millones de peruanos tienen derecho al referéndum sin restricciones, salvo las que fija la Constitución, entonces ustedes están cometiendo acá un despotismo, una tiranía. Eso es lo que les está diciendo en pocas palabras. Siguiente video, maestro Joel, por favor. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y la escuela electoral y de gobernabilidad, el referéndum es el principal instrumento de la democracia directa, pues permite que el pueblo, o más específicamente el cuerpo electoral, participe por vía consultiva o deliberativa en el proceso de decisión. Por lo tanto, regresar al estado anterior a la modificación es un imperativo para garantizar que la ciudadanía, el pueblo en general, incluidos los pueblos más olvidados del Perú, puedan participar activa y plenamente en los asuntos que puedan ser de interés común, de interés general. No está de más recalcar la viabilidad para efectuar la cuestión de confianza sobre este tema, cuestión de confianza que aquí lo presentamos en forma muy sencilla y muy clara. La Constitución peruana contempla un sistema de reglas de competencia como signo distintivo del Estado de Derecho, que se expresa en la determinación de las funciones de los órganos y que implica la supremacía de la Constitución. Con ello, la determinación constitucional de las competencias de los órganos prevalece a las disposiciones y mandatos de los propios órganos constituidos. Ello, además, expresa la pretensión estabilizadora y racionalizadora en las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 6-2018-PE/TC, zanjó el debate respecto a la posibilidad de limitar los alcances de la cuestión de confianza. Dice en su apartado 75, este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta,
con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Muy bien. Para finalizar entonces, en pocas palabras, el maestro Aníbal Torres Vázquez les ha dicho: los locos son ustedes, los golpistas, no la Constitución. La Constitución tiene racionalidad que ustedes no quieren entender. Además ha dicho que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido que la cuestión de confianza es una veta de oro aún inexplorada, inmensa e infinita. O sea, el Tribunal Constitucional en sus profundos estudios ha llegado a establecer que la cuestión de confianza es un mecanismo del Poder Ejecutivo amplio, inmenso, que puede utilizarlo de la manera que él quiera para tratar de controlar a un poder Estado o despótico. Y eso es lo que está haciendo el maestro Aníbal Torres Vázquez. Gracias, estimados amigos, por su atención. Hemos desarrollado lo más sustantivo de la cuestión de confianza del maestro Aníbal Torres Vázquez y los espero en un próximo programa, el próximo lunes. Muchas gracias.